Soy César Augusto Carballo Mena, jefe del Departamento de Derecho Social de la Universidad Católica Andrés Bello, y en esta sesión quisiera conversar sobre el conflicto colectivo laboral y algunas notas muy generales sobre el derecho de huelga. Para ello me voy a servir de una presentación que expone los aspectos que considero neurálgicos en este tema. Como una mera introducción y reiteración de lo que he venido señalando en sesiones anteriores, solo recordar que la gestión del conflicto colectivo laboral y el ejercicio de la huelga constituyen componentes esenciales e inescindibles de la libertad sindical, en particular el componente funcional. Esto es el cúmulo de actividades susceptibles de ser ejercidas por las organizaciones de trabajadores a los fines de promover y defender sus intereses. En la esfera del ordenamiento jurídico venezolano de ámbito constitucional, llamo la atención sobre los artículos 96 y 97. El artículo 96, que desarrolla el derecho a la negociación colectiva y la convención colectiva de trabajo con efecto erga omnes, también señala que el Estado deberá establecer lo conducente para favorecer relaciones colectivas y solucionar los conflictos laborales. De tal manera que esa norma en el contexto de la libertad sindical supone claramente que el Estado debe preferir el plano colectivo de las relaciones laborales en el sentido de que éstas superan la situación de asimetría en los poderes negociales, toda vez que el sujeto colectivo que representa los intereses de los trabajadores se encuentra, por lo menos en un plano teórico, en igualdad que el empleador. Y por otra parte, el hecho de que se determine el favorecimiento de la solución de los conflictos laborales, interpretado en un marco de libertad sindical, supone el impulso de formas autonómicas de solución de conflictos, es decir, de la autocomposición de conflictos colectivos laborales y en ningún caso la heterocomposición de los mismos, toda vez que esta alternativa supondría una lesión a la autarquía sindical y a la libertad sindical en general. Esto queda demostrado en el artículo 97 cuando aparece consagrado el derecho de huelga reconocido a los trabajadores tanto del sector público como del sector privado y señala la norma constitucional dentro de las condiciones establecidas en la ley. Tratándose de derechos fundamentales, cualquier restricción que la ley establezca tiene que aparecer justificada en el ámbito del test de ponderación, es decir, tiene que ser una restricción idónea, necesaria y proporcional, puesto que de no ser así, habría de ser declarada inconstitucional. De tal manera que lo que quiero destacar en este primer señalamiento, en esta primera idea o aproximación al tema que voy a desarrollar, es recordar que se trata de un componente esencial, inescindible de la libertad sindical, expresamente consagrado en el texto constitucional, artículos 96 y 97, y que en todo caso se expande y se complejiza a través de tratados internacionales que se insertan en el bloque constitucional, entre ellos el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, pero también otro cúmulo de tratados internacionales, como puede ser, entre otros, la Carta de la Organización de Estados Americanos o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas, etc. Paso a un segundo aspecto, ya más referido a la legislación venezolana, ya en el plano legal. ¿Qué se entiende por conflicto colectivo de trabajo susceptible de ser autotutelado por las organizaciones de trabajadores? Esto es,
que puedan ser afrontadas, gestionadas e incluso resueltas utilizando mecanismos de coacción, tales como paradigmáticamente la huelga. Uno podría entender que desde un plano no jurídico, básicamente sociológico, el conflicto es una percepción de intereses contrapuestos. De tal manera que, así definido, el conflicto sería un fenómeno básicamente subjetivo e incluso unilateral. Pero cuando merece reconocimiento y trascendencia jurídica, y en el caso concreto de las relaciones laborales, está sometido a unas ciertas restricciones o condiciones para que, por excepción, pueda ser gestionado y resuelto por medios de autocomposición y no, como resulta regla general, sujeta a la resolución de órganos jurisdiccionales. En el caso venezolano, los conflictos colectivos laborales o de trabajo que son o resultan susceptibles de autotutela colectiva, incluso con ejercicio de la huelga deben cumplir 4 condiciones. Deben reunir estos 4 elementos para que efectivamente puedan ser gestionados y resueltos por los sujetos colectivos con amenaza o ejercicio efectivo de la huelga. En primer lugar, siguiendo lo dispuesto en la legislación vigente, en el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, debe mediar un sujeto colectivo en representación de los intereses de los trabajadores. Y los trabajadores siempre deben aparecer representados por un sujeto colectivo. El empleador podría, en medio de este conflicto laboral, actuar en forma individual. Cabe acotar, como se ha señalado en sesiones anteriores, a la luz en particular del artículo 10 del convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que por sujeto colectivo que representa los intereses de los trabajadores debe entenderse principalmente los sindicatos, las organizaciones sindicales, pero también cualquier otra organización que promueva, defienda o represente los intereses de los trabajadores. Allí cabe incluir, por ende, en el ámbito del ordenamiento jurídico venezolano, a los colegios profesionales, porque así lo reconoce la propia legislación, las coaliciones o grupos de trabajadores y cualquier otro sujeto, no importa su estructura, siempre que su finalidad sea la promoción y defensa de los intereses de los trabajadores. En segundo lugar, tiene que suponer la afectación de intereses colectivos, de categoría o de clase de los trabajadores. Siguiendo la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, uno podría decir que estos intereses colectivos de los trabajadores refieren a aquellos propios de una pluralidad de sujetos, subjetivamente indeterminados, pero que podrían estar vinculados por ciertos rasgos o por ciertas coincidencias, tales como la pertenencia a una misma categoría profesional, en este caso por la prestación de servicio en un mismo ámbito, y que reclaman, eso sí, prestaciones generales, no susceptibles de ser individualizadas, para diferenciarlo así de los conflictos individuales o de los conflictos plurales, que no son más que una yuxtaposición de conflictos individuales. En tercer lugar, la legislación venezolana, y en este sentido actúa restrictivamente, solo atiende a intereses colectivos
insertos en la interacción patronos-trabajadores. De tal manera que, según la legislación venezolana, el conflicto colectivo susceptible de autotutela será aquel que comprende una tensión concreta entre patronos y trabajadores por virtud de sus intereses contrapuestos en el ámbito de las relaciones laborales. ¿Por qué señalo que son o que es un criterio restrictivo? Bueno, porque lo limita a las relaciones patrono y trabajadores y estaría dejando por fuera, estaría excluyendo de regulación a cualquier otro conflicto que pudiese involucrar a sujetos distintos al empleador, pero que no obstante afecte intereses de los trabajadores. Pensemos, por ejemplo, en la afectación de intereses de los trabajadores por virtud de una ejecutoria de los poderes del Estado, de los poderes públicos. Una ley discutida en el Parlamento, una política implementada por el Ejecutivo Nacional que pudiese afectar intereses de los trabajadores y que por ende, como reacción, las organizaciones de los trabajadores, las organizaciones sindicales o de cualquier otra especie que representen esos intereses, pretendan gestionar el conflicto y llamar al ejercicio de la huelga. En ese caso, no tratándose de empleadores directamente, la legislación del trabajo venezolana no los contempla o los excluye. Por ende, tendrían que ser sujetas, bien sea a una interpretación de ámbito constitucional, donde se entienda, como se ha señalado en sesiones anteriores, que el convenio 87 está inserto en el bloque constitucional y que por ende debe entenderse que los sindicatos también tienen el derecho de representar los intereses de los trabajadores, no solo frente al empleador, sino también frente a cualquier otro sujeto que pudiera afectar esos intereses particularmente o de modo muy especial, muy específico, los órganos del Estado y que por tanto estarían parados por la libertad sindical, cualquier gestión del conflicto y huelga ejercido frente al Estado, frente a cualquiera de los órganos estatales. Entonces, reitero, la legislación venezolana, en particular el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, solo comprende como conflicto colectivo laboral susceptible de autotutela a aquellos que se engendran en las relaciones patrono-trabajadores. No ampara, no prevé, no comprende aquellos otros conflictos que pudiesen vincular a los trabajadores y sus organizaciones con otros sujetos distintos al empleador. En particular, a los órganos del Estado, y ponía el ejemplo de iniciativas legislativas, políticas del Poder Ejecutivo. En particular, el artículo 472 del decreto ley que regula las relaciones laborales en Venezuela nos va a señalar en qué supuestos las organizaciones de trabajadores podrían gestionar un conflicto y llamar a huelga. Artículo 472. Negociaciones y conflictos colectivos que surjan entre una o más organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras y una o más patronos y patronas para, y ahí vienen los tres supuestos, modificar condiciones de trabajo o dos, reclamar el cumplimiento de convenciones colectivas o tres, finalmente, oponerse a que se adopten determinadas medidas que afecten a los trabajadores y a las trabajadoras, se tramitarán de acuerdo con lo dispuesto en esta ley. Entonces, repito, este artículo 472 nos está señalando cuáles son los tres conflictos o cuáles son los tres supuestos que justifican un conflicto colectivo de trabajo susceptible de autotutela.
Esto es, para modificar condiciones de trabajo. Y allí aparece emblemáticamente los conflictos derivados de una negociación colectiva frustrada a través de el procedimiento previsto en la ley. Esto es, agotado los lapsos establecidos en la ley o habida cuenta una actitud patronal contraria a la buena fe, podrían las organizaciones de trabajadores gestionar el conflicto, amenazar y ejercer la huelga para concluir celebrando una convención colectiva de trabajo. De tal manera que esta primera modalidad se suele denominar académicamente, y también lo dice así el artículo 167 del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, se le suele denominar conflictos novatorios, porque lo que pretenden es alterar, modificar las condiciones de trabajo o de empleo vigentes en un momento determinado. La segunda modalidad de conflicto o causa de conflicto o fuente de conflicto es el cumplimiento de convenciones colectivas ya celebradas. Es lo que se denomina, una vez más reglamentariamente y conforme a la doctrina, los conflictos de ejecución. Son obligaciones previstas convencionalmente en convenciones o contratos colectivos o acuerdos colectivos que el empleador en un momento determinado ha inobservado y que legitimarían a las organizaciones de trabajadores para gestionar conflictos y ejercer la huelga, reclamando el cumplimiento de esas obligaciones convencionales. Y en tercer lugar, aparecen lo que se denominan conflictos defensivos. Esto es, aquellos que tienen por objeto oponerse a ciertas medidas que se estiman contrarias a los intereses de los trabajadores. Allí estaría entonces resumido las tres fuentes de conflicto que nuestro ordenamiento jurídico admite para la gestión del conflicto y eventualmente el ejercicio de la huelga. Ellas aparecen también reflejadas, como decía antes, en el artículo 167 del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. Habría que agregar una cuarta modalidad, que son los denominados conflictos de solidaridad, previsto en los artículos 490 y 491 del decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. En este caso, las organizaciones de trabajadores gestionan el conflicto y amenazan de huelga para apoyar un conflicto que otros trabajadores frente a sus empleadores han desarrollado o se encuentran en trámite de desarrollo. En este caso, no, lo que busca precisamente en nombre de la solidaridad es apoyar, impulsar, o como lo dice el término, solidarizarse con conflictos de otros trabajadores. Eso sí, la legislación obliga para que ello sea admisible que se trate de trabajadores de una misma profesión, arte u oficio o rama de actividad. Es decir, que exista un vínculo que evidencie el interés por el cual estos trabajadores van a incorporarse a un conflicto en principio ajeno para brindarles apoyo. De tal manera que ahí tendríamos las cuatro fuentes que nuestro ordenamiento jurídico reconoce para el conflicto colectivo laboral susceptible de autotutela. Para cambiar condiciones de trabajo, básicamente o paradigmáticamente, allí están los conflictos por negociaciones colectivas, llamados conflictos novatorios. En segundo lugar, los conflictos de ejecución, para que se cumplan las obligaciones previstas en convenios colectivos o acuerdos colectivos. En tercer lugar, los conflictos defensivos. Esto es para oponerse a ciertas medidas que el patrono pretende adoptar y que los trabajadores y sus organizaciones estiman inconvenientes, contrarias a sus intereses. Y finalmente, los conflictos de solidaridad. Aquellos que lo que buscan es coadyuvar, acompañar conflictos de otros trabajadores
de la misma rama de actividad, de la misma profesión, arte u oficio, y que por tanto lo que están es de alguna manera abrazando el valor de la solidaridad de la clase trabajadora. Esas serían las 4 modalidades conflictivas que nuestro ordenamiento jurídico admite sean objeto de esta gestión autonómica. En cuarto lugar y último, el conflicto colectivo laboral que nuestro ordenamiento jurídico admite sea objeto de esta autotutela que involucra incluso el ejercicio del derecho de huelga, sería su exteriorización. Exteriorización, sea por vía de pliego de peticiones conciliatorio conflictivo, o bien sea por hecho público. Señalé en algún momento que el conflicto es una percepción de intereses contrapuestos. Eso supondría que el mismo puede suscitarse en estado de mera latencia. Esto es, el sujeto individual o colectivo percibe que los intereses de otro u otros están contrapuestos a los propios y por lo tanto engendra una circunstancia, una situación de conflicto, pero que no se ha manifestado, se podría mantener en latencia. Eso es relevante desde el punto de vista de la sociología, desde el punto de vista de las relaciones industriales o relaciones laborales, desde el punto de vista jurídico, por una razón de seguridad, de certeza, de certidumbre, requiere su exteriorización, su manifestación, su explicitación. Es decir, se reconoce la existencia de un conflicto colectivo laboral, entre otras condiciones que ya vimos, cuando ésta se exteriorice, se explicite, se formalice. ¿Cómo se va a exteriorizar? La legislación del 2012 establece 2 posibilidades. Una, que es la típica, general y más segura, a través de la presentación de un instrumento llamado pliego de peticiones ante la autoridad competente. Esto es, la organización de trabajadores, cualquiera ésta sea, va a plasmar en un instrumento una situación de conflicto que va a justificar, que va a fundamentar y por supuesto que va a acompañar de los requerimientos que estaría dirigiendo a ese interlocutor para su composición. Ese instrumento se denomina pliego de petición. Nuestra práctica y luego nuestra normativa reglamentaria y legal reconocen una alternativa para el pliego de peticiones. Este pliego de peticiones puede ser con carácter conciliatorio o conflictivo. Esa nomenclatura no es técnicamente demasiado clara, pero es la que se utiliza y es la que aparece en nuestro ordenamiento jurídico. Pliego de peticiones con carácter conciliatorio es aquel que revela el conflicto, lo justifica, determina cuáles son los mecanismos de composición que se aspiran o la conducta patronal que se aspira, pero no amenazan con huelga, con el ejercicio de la huelga. En cambio, por contraposición, el pliego de peticiones con carácter conflictivo, además de los elementos que ya indiqué, estaría amenazando con el ejercicio de la huelga. ¿Por qué se desarrolla esta dualidad en los pliegos de peticiones? Bueno, por una razón práctica. Las organizaciones de trabajadores verificaron, descubrieron con el transcurso del tiempo que aquellos reclamos, aquellos pliegos de peticiones que amenazasen huelga solían ser tramitados con mayor recelo, con mayor distancia,
tendían a ser rechazados, eran ralentizados por la administración del trabajo, toda vez que se buscaba como elemento central evitar la huelga. En cambio, cuando se desactivaba la huelga como amenaza, se encontraban que esos pliegos eran, digamos, tramitados con mayor fluidez, transitaban la burocracia de la administración del trabajo con una mayor celeridad. De tal manera que las organizaciones sindicales empezaron a utilizar esta nomenclatura para encontrar una recepción más cálida por parte de la administración del trabajo. Pero en todo caso, lo que sí me parece importante es que esa connotación como conciliatorio o conflictivo es una decisión de las organizaciones de los trabajadores. Son ellos autónomamente los que deciden si la declaración de conflicto conlleva a una aspiración de próximo ejercicio de la huelga, o por el contrario, si solo es una manifestación del deseo de alcanzar un acuerdo sin que por ahora la huelga sea un elemento de coacción que se aspire a activar, ¿sí? Esto es una opción sindical, en todo caso, una acción de los sujetos colectivos que dirán si la huelga es o no una amenaza inmediata o no, si está en latencia a la espera de resolución de esta situación conflictiva que se ha exteriorizado a través del pliego de petición. Quiero simplemente cerrar este punto dije que no era la nomenclatura técnicamente clara, porque todo pliego de peticiones conlleva una conciliación. Por eso es que es confuso hablar de un pliego conciliatorio, toda vez que todo pliego conduce a la conciliación entre los intereses de los trabajadores y los empleadores. Pero además es poco claro diferenciarlo de un pliego conflictivo, porque todo pliego de peticiones supone un conflicto previo. El pliego no hace otra cosa que formalizar, exteriorizar, comunicar, hacer transparente un conflicto previo. Por eso es que es una jerga que puede causar dubitación. De tal manera que lo que quiero es dejar claro que la referencia a pliegos conciliatorios o conflictivos solo lleva intrínseco el anuncio de una aspiración o no del ejercicio de la huelga. Si la huelga no está planteada en el momento de la presentación del pliego de peticiones, estaríamos hablando de un pliego de peticiones con carácter meramente conciliatorio para negociar. En cambio, si ya la huelga está concebida como una acción coactiva frente al empleador, entonces estaremos en presencia, por contraposición, de un pliego de peticiones con carácter conflictivo. La otra modalidad o la otra forma de exteriorización del conflicto que prevé la legislación del 2012 es que revista el carácter de hecho público. Es decir, que se reconoce un conflicto colectivo laboral, aunque no exista pliego de peticiones, cuando sea una circunstancia conocida por la colectividad, que los medios de comunicación se han hecho eco de ellas, un poco utilizando lo que ha sido la doctrina sobre el hecho público comunicacional. De tal manera que en estos casos, como señala la legislación venezolana, si es un hecho público, el inspector debería interesarse en el conflicto, aunque no exista pliego de petición. Y por lo tanto, llamar a los sujetos involucrados a conciliar sus intereses, a facilitar el diálogo y a buscar un mecanismo de autocomposición. En síntesis, ¿cuáles son los conflictos colectivos laborales susceptibles de autocomposición, de autotutela, y por ende que pudiesen activar
el ejercicio de la huelga como mecanismo de coacción. Nuestro ordenamiento jurídico exige 4 requisitos concurrentes. Tiene que ser representado, impulsado por un sujeto colectivo por parte de los trabajadores. El empleador pudiese actuar de modo individual, pero los trabajadores siempre tienen que gestionar el conflicto a través de un sujeto colectivo, sea un sindicato, un colegio profesional, una coalición o grupo, etc. Segundo, tiene que afectar intereses colectivos de categoría o de clase. No puede activarse un conflicto colectivo laboral o aspirarse a gestionarlo cuando la afectación es de un mero interés individual o apenas de un interés plural, es decir, de una conjunción o yuxtaposición de intereses individuales. En tercer lugar, refiere solo a interacciones patronos y trabajadores, dejando fuera lo que podrían ser conflictos frente a otros sujetos, por ejemplo, instancias gubernamentales. Y en particular, en esas relaciones patrono y trabajadores, los conflictos tendrían como fundamento modificar las condiciones de trabajo, ejecutar obligaciones previstas en las convenciones colectivas o acuerdos colectivos de trabajo, o evitar que se adopten medidas que afectan los intereses de los trabajadores, o finalmente involucrarse en conflictos de otros trabajadores del mismo sector. Serían en ese mismo orden conflictos novatorios, conflictos de ejecución, conflictos defensivos y conflictos de solidaridad. Serían las 4 modalidades de conflicto que nuestro ordenamiento jurídico estaría previendo para el ejercicio de la autotutela y eventualmente de la huelga. Finalmente, para que el ordenamiento jurídico lo reconozca como conflicto, tiene que haberse materializado, formalizado, exteriorizado. No basta la percepción de intereses contrapuestos. Esa percepción, que es un fenómeno subjetivo, tiene que aflorar, tiene que materializarse, tiene que expresarse. ¿De qué manera? La manera típica general, a través de un pliego de petición, un escrito, un instrumento presentado ante la autoridad competente de la Administración del Trabajo, señalando la existencia del conflicto, sus razones y las pretensiones. Ese pliego de peticiones, ese instrumento declarativo del conflicto y de amenaza de huelga, podría en su lugar tener un carácter meramente conciliatorio y por lo tanto, si bien declara la existencia de un conflicto colectivo laboral, estaría desactivando, estaría postergando el ejercicio de la huelga. En el primer caso, cuando el conflicto conlleva la inminencia cumplida las formalidades de ley del ejercicio de la huelga, hablaríamos de un pliego de peticiones con carácter conflictivo. En cambio, cuando esta acción queda momentáneamente, temporalmente negada, suspendida, estaríamos por contraposición aludiendo a un pliego de peticiones con carácter meramente conciliatorio, para discutir, para dialogar, para negociar, para buscar, explorar un acuerdo sin que exista una amenaza, una inminente acción de huelga. Y finalmente, esa exteriorización podría darse implícitamente cuando se le considere un hecho público. Esto es, una circunstancia ampliamente conocida de la cual se han hecho eco los medios de comunicación social, y tanto es así que particularmente el inspector del trabajo competente se haya involucrado o debido involucrar para conciliar los intereses en conflicto, aunque no le haya sido aún presentado de manera formal un pliego de petición.
En tercer lugar, es de destacar que nuestro ordenamiento jurídico somete el conflicto colectivo de trabajo y en particular a la idea de ejercicio de huelga a un procedimiento administrativo riguroso que va a fungir de control de ese conflicto y que en gran medida atenta contra la libertad sindical, toda vez que se le permite a la Administración del Trabajo manejar con cierta discrecionalidad el flujo del conflicto, las velocidades del conflicto, las condiciones para su desarrollo y en particular le va a permitir reprimir, contener el ejercicio de la huelga como se va a ver de inmediato. Entonces, esa procedimentalización que ya se vio en sesiones anteriores respecto de la negociación colectiva, que tiene que pasar por la Administración del Trabajo para que sea esta la que autorice el proyecto de convención colectiva, revise sus condiciones y términos, notifique al empleador, presencie la instalación y en todo caso termine homologando el convenio colectivo, pues reaparece con idéntica extensión, con idéntico alcance, cuidado con mayor énfasis, porque aquí estamos hablando de la posibilidad de una paralización de actividades productivas con ocasión del conflicto colectivo. Hay una procedimentalización del conflicto colectivo de trabajo y, por supuesto, del ejercicio de la huelga. Entonces la pregunta sería, si una organización de trabajadores quisiera gestionar un conflicto colectivo laboral y eventualmente ejercer la huelga, ¿cómo debe actuar? Debe someterse entonces a las condiciones que antes señalé, es decir, este conflicto debería ubicarse en el contexto que antes señalé. Tiene que ser en el ámbito, debe ubicarse en el ámbito de las relaciones patronos-trabajadores, de carácter novatorio, de ejecución, defensivo o solidario. Y una vez que se inserta en ese contexto, entonces cumplir el procedimiento que indicaré muy brevemente a continuación. Siendo una organización, un sujeto colectivo, la organización de trabajadores tiene que aprobar, adoptar en su seno la decisión de gestionar el conflicto y eventualmente ejercer la huelga y, por lo tanto, traducir esa aspiración en un pliego de petición. Entonces, el primer elemento sería la aprobación o adopción de la acción conflictiva y el pliego de peticiones y el ejercicio de huelga a través de una asamblea sindical o a través del mecanismo que los estatutos de la respectiva organización establezca, para entonces atribuirle carácter conflictivo, carácter conciliatorio, señalar las razones y en todo caso decidir si la huelga es o no una acción prevista para ejercer en caso de que no se satisfagan las pretensiones de los trabajadores. Una vez que se adopta esa decisión, en los términos que estatutariamente prevea el sindicato, debe ser presentada ante la autoridad administrativa competente, la Inspectoría del Trabajo competente por razón del territorio de conformidad con el artículo 476. Allí se cumpliría el requisito de la exteriorización o formalización. La legislación del año 2012 deja en claro, literalmente, que ese pliego de peticiones presentado ante la Inspectoría del Trabajo tiene que ser objeto de un acto administrativo expreso de admisión o rechazo, de conformidad con el artículo 476 del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. De tal manera que la Administración del Trabajo recibe el pliego de peticiones, analiza su contenido, determina si cumple los requisitos formales que antes señalé y, de ser así, lo admite
y en caso contrario, deberá entonces notificar a los interesados acerca de cualquier error u omisión que hayan podido incurrir. Pero supongamos que no hay errores u omisiones. La obligación primaria es proceder a la admisión del pliego dentro del día hábil siguiente a su presentación, de conformidad con el artículo 170 del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. Y dentro de ese mismo plazo de 24 horas, notificar a los interesados. Por supuesto que el interesado primario va a ser el empleador, frente al cual se incoa esta acción conflictiva, pero también, dependiendo de las circunstancias, podría ser necesario notificar a ciertas autoridades públicas. Si se trata de servicios públicos, habrá que notificar entonces a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría Estatal, al síndico procurador. Yo creo, aunque no lo diga la ley, que en caso de servicios públicos debería notificarse a la Defensoría del Pueblo para que actúe en defensa de los intereses colectivos o difusos de la población. Pero, en todo caso, lo que quiero aquí recalcar es que, recibido el pliego, se procede a su admisión. Si no hay errores u omisiones, se admite dentro del lapso de 24 horas. En este mismo lapso debería notificarse a los interesados. Estos interesados son fundamentalmente el empleador, cuyos intereses se encuentran en contraposición al de los presentantes del pliego, pero también de conformidad con el 475 del decreto ley que rige las relaciones de trabajo, cuando afecte servicios públicos a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría Estatal o al síndico procurador. Yo agrego, como decía antes, la Defensoría del Pueblo, aunque ello no está previsto en la legislación ni es una práctica que pueda constatarse en las inspectorías del trabajo. ¿Qué pasa si hubiese errores u omisiones? Bueno, deben ser advertidas al presentante, tal como a texto expreso establece el 172, artículo 172 del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, dentro de este mismo plazo de 24 horas. Y ese artículo 172 del reglamento no hace otra cosa que reproducir el criterio consagrado en los artículos 5 y 50 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Esto es el deber de la administración de informar a los interesados, a los particulares, cualquier error u omisión constatado en las solicitudes que estos presentasen, a los fines de que en un plazo prudente procedan a su subsanación. En este caso, el requerimiento es para que en un lapso de 24 horas, se proceda a subsanar cualquier error u omisión. Una vez admitido, bien sea en el momento de la presentación, porque no hubo errores o omisiones, o subsanadas estas en los plazos establecidos legalmente, viene entonces o se produce entonces un requerimiento a los actores en conflicto, a la organización de trabajadores presentante del pliego y al empleador o empleadores respectivos. Se les va a requerir que designen sus representantes para integrar una instancia ad hoc de conciliación, que se denomina Junta de Conciliación, donde van a estar presentes los representantes de los actores en conflicto y la Inspectoría del Trabajo, que va a fungir de conciliador y presidente, directivo, va a ejercer la dirección de esta instancia que, como dije, se denomina Junta de Conciliación. Es una instancia ad hoc porque se va a ensamblar en cada caso concreto. Es decir, frente a cada conflicto se va a constituir una junta de conciliación que va a conocer de ese conflicto, que va a impulsar su resolución y que una vez extinguido el conflicto o que una vez decidido que ha cesado sus funciones, se extingue
y por ende no va a ejercer en lo sucesivo función de tipo alguno. Esos representantes son 2 por cada actor, 2 por parte de la organización de trabajadores, 2 por el empleador, junto con un suplente de cada uno de estos actores sociales. Tienen que ser representantes legítimos, en el sentido de que la ley impone, el ordenamiento legal impone, que sean sujetos vinculados directamente al conflicto. De tal manera que los representantes de los trabajadores tienen que ser trabajadores de la empresa o del sector de actividad en cuya esfera se desarrolla el conflicto. Y de parte del empleador, sus representantes tienen que ser o el propio empleador o sus directivos, sus trabajadores de dirección en la esfera de la actividad productiva sujeta o afectada o concernida por el conflicto colectivo. Pueden hacerse asesorar, sin duda, pero esos asesores van a tener solo una labor de apoyo, van a coadyuvar, pero no tienen voz y voto en la Junta de Conciliación. De tal manera que, en síntesis, una vez que se admite el pliego de peticiones, se hayan detectado o no errores u omisiones, y en este caso subsanados los mismos, corresponde entonces configurar o ensamblar una instancia ad hoc de conciliación llamada Junta de Conciliación, integrada por 2 representantes de la organización de trabajadores, 2 representantes del empleador, un suplente por parte de cada uno de estos actores sociales, y la va a presidir el inspector del trabajo o quien él designe o quien ejerce estas funciones en el seno de la Inspectoría del Trabajo competente, quien va a dirigir todas las actividades y, sobre todo, y eso es lo más relevante en el sistema de relaciones laborales, va a desarrollar funciones de conciliación, acerca a las partes, intenta remover obstáculos, facilita el diálogo, promueve que estos alcancen un acuerdo a través del ejercicio de la autonomía colectiva de la voluntad. Todo ello previsto en los artículos 478 y 479 del decreto ley que rige las relaciones de trabajo del año 2012. Una vez notificado estos integrantes de la Junta de Conciliación, representantes y suplentes, la Junta tiene que comenzar a sesionar dentro de las 24 horas siguientes. Es decir, se les notifica a los actores, estos tienen que responder en 48 horas quiénes son sus 2 representantes y su suplente, y estos sujetos designados por los actores tienen que ensamblarse, tienen que coincidir para integrar la Junta de Conciliación presidida por el inspector de trabajo dentro de las 24 horas siguientes. El momento de instalación de la Junta de Conciliación es particularmente relevante porque es la única oportunidad en la cual los interesados, los actores interesados los actores y terceros interesados podrán oponer alegatos o defensas, análogamente a lo que ocurre en los procedimientos de negociación colectiva, que cuando se instala pueden ser promovidas todas estas excepciones, defensas o alegatos que tiendan a enervar el proceso de negociación o afectar su alcance. Bueno, aquí ocurre exactamente lo mismo. Ocurre exactamente lo mismo. En la oportunidad de instalación de la Junta de Conciliación, los actores o cualquier tercero interesado puede manifestar los alegatos que estimen convenientes, de conformidad con el artículo 173 del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. Esos alegatos deben ser decididos dentro de las 48 horas siguientes, de conformidad con el mismo artículo. No se prevé que ocurre
en caso de que se requiera la promoción y evacuación de pruebas, pero de ser el caso tendría que aplicarse analógicamente la normativa que ya se vio, que ya se discutió a propósito de los procedimientos de negociación colectiva. Esto en garantía del derecho fundamental al debido proceso. Muy bien. Una vez instalada la Junta de Conciliación, se hayan suscitado no alegatos o defensas, o en caso de haberse promovido estos una vez resueltos, la Junta de Conciliación se va a reunir tantas veces en los lugares y en las modalidades que se estimen conveniente y que establezca su presidente, es decir, el inspector del trabajo o aquel que éste designe. ¿Hasta cuándo va a actuar, a desenvolverse esta Junta de Conciliación como instancia ad hoc de resolución o autocomposición del conflicto? Bueno, hasta tanto ocurra una de estas tres opciones. En primer lugar, hasta que alcancen una fórmula específica de arreglo. Es decir, que en el seno de la Junta de Conciliación se alcance un arreglo. Si fuera un conflicto novatorio, se alcanza consenso en torno a la convención colectiva o acuerdo colectivo o cláusulas específicas que no habían podido ser consensuadas entre los actores. Se resuelve el conflicto y por ende la Junta de Conciliación se extingue. Segunda opción, que la Junta de Conciliación no alcance una fórmula específica de arreglo, pero sí decida voluntariamente someter el conflicto a una fórmula de heterocomposición que es el arbitraje. De tal manera que la Junta de Conciliación, donde los representantes de los actores del conflicto llegan a un acuerdo de que si bien ellos no pueden definir una fórmula concreta, específica, determinada de arreglo de ese conflicto, sí van a acordar que sea una junta arbitral la que entonces conozca y decida y componga ese conflicto. De tal manera que en ese momento, cuando la Junta de Conciliación somete voluntariamente el conflicto a arbitraje, la Junta se extingue. Ya no tiene materia sobre la cual conocer, conciliar, ha quedado sujeta a la decisión de una Junta arbitral. Y la tercera opción, absolutamente excepcional, en la práctica pocas veces vista, es que la Junta de Conciliación no puede alcanzar un acuerdo específico, una fórmula específica de arreglo. No puede llegar a un acuerdo sobre someter el conflicto a arbitraje, pero se ha desgastado hasta tal grado que admite que carece de propósito, que resulta inoficioso seguir funcionando. Y por lo tanto, declara que mientras persistan las condiciones actuales, carece de sentido seguir actuando en la Junta de Conciliación. En ese momento, los integrantes de la Junta de Conciliación, y en particular su presidente, el inspector del trabajo, o el funcionario que éste designe, que había tenido que mantener una actitud neutral como todo conciliador, de conformidad con la ley, artículo 480, puede entonces, y más que puede, debe entonces, levantar un acta donde justifique las razones por las cuales la Junta de Conciliación ha fracasado. Y muy especialmente, y muy relevantemente, señalar la actitud de los actores sociales que haya podido, en su criterio, resultar un obstáculo para alcanzar un consenso. Esto clarísimamente, aunque no lo diga la ley, lo que está buscando es crear una suerte de matriz de opinión en
entre comillas, culpabilizar a ambos actores o a uno de ellos por el fracaso de la conciliación y por ende colocar sobre sus hombros las consecuencias perniciosas de un conflicto que pueda extenderse y de una huelga que pueda generar efectos reprobables para los trabajadores concernidos en la huelga, para el empleador y para la colectividad. Por ello, el artículo 480 señala que ese informe revelador de las actividades de la Junta de Conciliación, que reparte de algún modo culpas entre los actores sociales, debe tener la mayor difusión. Lo que quiere es causar efecto en la colectividad, en la opinión pública, de tal manera que la opinión pública sea integrada de alguna manera al conflicto para que pueda ejercer presión y alterar las posturas que hasta ese momento han tenido los actores que han impedido llegar a un arreglo. Esa es la lógica de la gestión del conflicto, de la inteligencia del conflicto que establece el artículo 480. Entonces, en resumidas cuentas, todo este procedimiento lo que está buscando, lo que persigue, es alcanzar una instancia de conciliación, donde los actores del conflicto, organización de trabajadores y empleador, puedan reunirse con la ayuda del inspector del trabajo para explorar algún acuerdo que permita componer el conflicto. Esa junta se va a reunir y va a actuar y va a ejercer funciones hasta que llegue a un acuerdo específico, caso en el cual el conflicto se extingue y con él la Junta de Conciliación. Segunda opción, que decida someter el conflicto a un arbitraje como método de heterocomposición, caso en el cual el conflicto no se extingue, pero queda sometido al conocimiento de una instancia de heterocomposición, que es la Junta Arbitral, caso en el cual la Junta de Conciliación carece de objeto y se extingue también. Y finalmente, el tercer supuesto, excepcional como dije, es que la Junta de Conciliación, aunque no alcanzó acuerdo, aunque no logró consensuar el arbitraje, entiende que resulta un sinsentido, que resulta inoficioso, seguir funcionando dada la actitud de los actores del conflicto, caso en el cual se extingue la Junta y eso sí, va a levantar un acta, un informe pormenorizado donde explique, donde justifique las razones de ese fracaso en los esfuerzos conciliatorios, donde reparta responsabilidades y lo va a divulgar con la mayor amplitud, buscando con ello romper el status quo a través de la presión que pudiese eventualmente ejercer la opinión pública. Termino con una advertencia. No importa cuánto tiempo desarrolle su actividad la Junta de Conciliación. Hay que tener en claro que las organizaciones de trabajadores pueden llamar a la huelga, al ejercicio de la huelga, en cualquier momento, siempre que hayan transcurrido por lo menos 120 horas desde el momento en que se admitió el pliego de peticiones con carácter conflictivo. Repito, el procedimiento conciliatorio se va desarrollando. Hay una junta de conciliación que ha logrado ensamblarse y en su seno se explorarán fórmulas de arreglo específicas, sujeción a arbitraje o hasta el agotamiento de la Junta de Conciliación. Pero en paralelo, sin perjuicio de las funciones de la Junta de Conciliación, las organizaciones de trabajadores tienen el derecho a ejercer la huelga una vez transcurridas 120 horas desde la admisión del pliego. Allí es donde se inserta esa famosa frase de hora cero,
La hora cero es sinónimo de inicio de huelga, de inicio de acción conflictiva. Y lo que está entrañando es que se han agotado los lapsos de preaviso, que en el caso concreto son 120 horas desde la admisión del pliego de peticiones. Por cierto, desde la admisión del pliego de peticiones en la legislación del 2012, que en esto es particularmente restrictiva el derecho de huelga. En las legislaciones anteriores, incluyendo la legislación del 36, es desde la presentación del pliego de petición. Pero bueno, en todo caso, para no causar confusión, desde la admisión del pliego de peticiones comienza a computarse un lapso de preaviso de 120 horas, vencido el cual la organización de los trabajadores puede llamar al ejercicio de la huelga, sin perjuicio de que la Junta de Conciliación siga funcionando durante el ejercicio del derecho de huelga, incluso con mayor razón si la huelga ya se ha desatado, visto los efectos negativos que ésta produce en los trabajadores, toda vez que la legislación venezolana le incluye como una causal de suspensión de la relación laboral y por ende de impago de salarios, la afectación del empleador que ve alterada o paralizada su actividad productiva y eventualmente la afectación de los intereses de la colectividad, dependiendo, por supuesto, de cuál es el objeto de la actividad productiva afectada o concernida por este conflicto. Para terminar, voy a hacer unas breves referencias entonces a la huelga para encuadrarlo en lo que he venido señalando. Dije varias veces, el titular del derecho a gestionar el conflicto es un sujeto colectivo. En ningún caso un trabajador individual puede arrogarse el derecho a gestionar un conflicto colectivo. Tiene que ser un sujeto colectivo. La titularidad de la gestión del conflicto recae en un sujeto colectivo, llámese sindicato, coalición, colegio profesional, etc. Pero el derecho de huelga propiamente dicho, es decir, de interrupción o suspensión de las labores o alteración, ya veremos inmediatamente cómo entenderlo, pero el ejercicio propiamente de la huelga es de titularidad individual. Cada trabajador libremente decidirá si paraliza o no sus actividades. Un sindicato, un sujeto colectivo, llama a huelga como gestor del conflicto. Cada trabajador involucrado decide individualmente, personalmente, si se suma o no a la huelga, si responde o no al llamamiento. Ese es su derecho a la libertad sindical en sentido negativo. Yo me afilio o no a un sindicato, yo ejerzo o no actividad sindical. Y nadie puede menoscabarme, nadie puede afectar mi libertad de trabajo. De tal manera que hay una titularidad dual. La gestión del conflicto recae en un sujeto colectivo, pero el ejercicio de la huelga, que significa interrupción de labores, solo puede ser ejercido por el sujeto que presta servicio, es decir, por cada uno de los trabajadores individualmente considerados. Y aquel que no se sienta llamado a ejercer la huelga tendrá derecho, por virtud de su libertad de trabajo y en ejercicio de la libertad sindical individual en sentido negativo, abstenerse de ejercer la huelga sin que nadie pueda afectarlo, lesionarlo o menoscabarlo. ¿Y qué se entiende por huelga? La definición de huelga es muy importante porque toda definición entraña en sí misma una restricción. Y en el caso venezolano parece muy claro lo que estoy diciendo, porque tenemos dos definiciones. Una definición de rango legal, una definición de rango reglamentario. La definición legal es restrictiva,
la definición legal es amplia, es expansiva y coincide con los criterios de los órganos de control en aplicación de convenios y recomendaciones de la OIT, y por tanto podría considerarse un criterio inserto en el bloque constitucional y por lo tanto privar sobre la literalidad de la norma de rango legal. Me explico. De conformidad con el artículo 486 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, huelga es la suspensión colectiva de labores con ocasión de un conflicto. De seguidas aclara, no es contrario a esta definición que los trabajadores hagan presencia en las inmediaciones del centro de trabajo. Con lo cual está diciendo dos cosas. Huelga es suspensión colectiva de labores y esa suspensión colectiva de labores no admite presencia de trabajadores dentro del centro de trabajo durante la huelga. La admite en las inmediaciones. Eso es un concepto estricto, restrictivo de la huelga. Por contraposición, el reglamento del 2006, que en esto transcribió el reglamento de 1999, define la huelga como suspensión colectiva o cualquier otra alteración del ritmo ordinario del proceso productivo. Con lo cual, no es solo las suspensiones colectivas. Podrían ser, por ejemplo, la ralentización de la actividad, lo que se llama huelga de baja intensidad u operación Morrocoy, estaría dentro del concepto del reglamento. Eventualmente podría ser un apego a la normativa interna o huelga de reglamento, donde los trabajadores están en sus puestos de trabajo, están laborando, pero se someten a las instrucciones estatutarias, reglamentarias, a los manuales que el propio empleador ha adoptado, que hacen que la actividad se haga más engorrosa, se aletargue, etc. De tal manera que tenemos allí lo que se denomina una huelga de celo o de reglamento. Lo que quiero significar es que en nuestro ordenamiento jurídico tenemos dos definiciones, una estricta, restrictiva de la ley y una más amplia del reglamento, que por cierto se acerca a la concepción de la Organización Internacional del Trabajo, de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo. Toda vez que, con una visión muy amplia, estos órganos de control entienden que huelga es cualquier acción desarrollada con ocasión de un conflicto colectivo de trabajo, siempre que sea pacífica y que por ende supone la suspensión colectiva, pero también puede suponer otras modalidades, como las que ya señalé, la huelga a desgano o la ralentización de actividades, la huelga de celo, huelgas relámpago de muy poca duración, acciones huelgarias escaladas, etc. De tal suerte que allí tenemos una tensión en el ordenamiento jurídico que no ha sido zanjada formalmente por los órganos judiciales, pero que no tengo duda que vista la tendencia de la legislación vigente, la idea del proceso social de trabajo, la atribución de funciones estatales a los sindicatos y por ende la visión restrictiva de la huelga, tendería a señalarse a favor de la definición legal y en contra de la más amplia definición del reglamento y de los criterios de los órganos de control de la OIT. Pero es que además pesa aquí como una especie de borde asfixiante, de una zona de riesgo que tiende a estrechar la concepción del conflicto, decía, funciona la noción de boicot como delito
consagrado en el artículo 53 del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de precios justos. El concepto de boicot en ese artículo 53 supone cualquier acción u omisión directa o indirecta que impida, obstaculice, refrene cualquier actividad productiva, cualquier producción de bienes o servicios en cualquier área de la economía. De tal manera que en cuanto a sus efectos, se asimila o se identifica con la huelga, que es una afectación del proceso productivo, una suspensión, paralización o alteración del proceso productivo. La diferencia entre el boicot tipificado en el artículo 53 y la huelga es que esta está reconocida como derecho fundamental en tanto expresión de un conflicto colectivo de trabajo, pero queda sujeta a las condicionantes y a las formalidades legales, de tal manera que cualquier ejercicio de huelga que eventualmente sea luego o durante su ejercicio declarada como ilegal, es decir, que ha incumplido alguna de las condiciones o requerimientos legales, automáticamente traspasaría el límite que la separa del boicot y haría a sus impulsores pasibles de imputación del delito de boicot, que conlleva a medidas muy graves, digamos, muy relevantes de privación de la libertad. Si no mal recuerdo, 12 a 15 años de prisión por el delito de boicot. Lo que quiero significar es que, siendo que la paralización de cualquier servicio, no importa su naturaleza, podría ser declarada boicot, las organizaciones sindicales, los dirigentes sindicales, se cuidan de ejercer la huelga solo cuando no exista duda alguna que en criterio de la autoridad administrativa la misma es susceptible de efectivo ejercicio. Hasta que no reciben una suerte de autorización expresa de la Inspectoría del Trabajo, los sindicatos suelen abstenerse de ejercer la huelga para evitar el riesgo de que esa acción sea luego calificada como boicot y traiga como consecuencia la criminalización de esta medida, lo cual obra sin duda como un efecto restrictivo indirecto sobre el ejercicio de la huelga. Hablando de restricciones, me corresponde ahora hacer referencia a las medidas restrictivas del ejercicio de la huelga previstas a texto expreso en nuestro ordenamiento jurídico. Y en ese sentido voy a aludir a dos modalidades de restricciones según su objeto. De un lado, aquellas restricciones que lo que pretenden, lo que buscan, lo que aspiran es garantizar la preservación o conservación de la unidad productiva en cuyo seno se desarrolla el conflicto y se ejerce la huelga. Y en segundo lugar, aquellas restricciones que ya mirando fuera de esa unidad productiva y de los trabajadores y el patrono involucrado, lo que pretenden es garantizar derechos fundamentales de terceros, de la colectividad. De tal manera que tenemos dos fuentes de restricciones de la huelga según se pretenda o se aspire preservar la unidad productiva o, en su caso, garantizar los derechos fundamentales de terceros. En el primer escenario, preservación de la unidad productiva, parece obvio que para la legislación sea relevante que una vez resuelto el conflicto y culminada la huelga, el centro o centros de trabajo afectados
se preserven para que puedan entonces reanudarse las actividades laborales sin ningún tipo de obstáculo o zozobra. De nada valdría ejercer una huelga si, una vez resuelto el conflicto, la unidad productiva ha quedado en tal estado de degradación que resulte imposible o excesivamente oneroso la reactivación de actividades productivas. Entonces, lo que se busca aquí es que esa unidad, esa empresa afectada, se mantenga o preserve sus elementos centrales de tal modo que, superado el conflicto, pueda reacomodar sus elementos y continuar las actividades productivas. ¿Qué encontramos allí? ¿Qué medidas concretas atienden a este objeto? En términos generales, el artículo 483 del decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, establece que en todo caso de huelga, atención, sin ningún distingo, independientemente del objeto, de la naturaleza de la actividad afectada, en todo caso de huelga, deberán mantenerse servicios mínimos destinados a asegurar la conservación de las instalaciones destinadas a la actividad productiva y la seguridad de las personas que en dicho ámbito puedan, a pesar de la huelga, seguir desempeñándose. Esto lo que supone es que, declarada la huelga, algunos trabajadores, los menos obviamente, tendrán que seguir trabajando. Aquellos cuya actividad esté destinada a preservar los centros de trabajo y a garantizar la integridad de quienes allí presten servicio. No se están produciendo bienes, no se están prestando servicios. Se está preservando, conservando, garantizando la integridad de los centros de trabajo y de las personas que en ejercicio de su libertad de trabajo o por el deber que estoy señalando, deban seguir prestando servicio. Por ejemplo, se declara la huelga que afecta a un centro de trabajo ubicado en un lugar céntrico de la ciudad. ¿Quiénes deben seguir prestando servicio? Sin duda, el personal de seguridad que va a evitar que, a pesar de la huelga, puedan sustraerse bienes, puedan invadirse las instalaciones. Entonces, ese personal de seguridad va a seguir prestando servicio. Pero supongamos que ese centro de trabajo utiliza materia prima susceptible de descomposición. A pesar de la huelga, seguirán laborando aquellos trabajadores cuyo objeto es mantener, preservar, garantizar la integridad de la materia prima. Pero además, en ese centro de trabajo, seguramente hay un centro de salud para los trabajadores. El personal de ese centro de salud, que va a garantizar la integridad de los trabajadores que, a pesar de la huelga, siguen prestando servicio, como los trabajadores de seguridad y los trabajadores de mantenimiento, va a tener que seguir prestando servicio. De tal manera que tenemos un centro de trabajo que no produce bienes, que no presta servicios, pero que sí va a conservar el trabajo mínimo necesario para que su integridad, la integridad física del centro de trabajo y la integridad de los prestadores de servicios no se vea afectada o degradada. Eso es lo que se denomina servicios mínimos de mantenimiento y seguridad, que se van a aplicar o se deben observar en cualquier caso de huelga. Reitero, no importa la naturaleza de la actividad que se esté desempeñando. No importa si estamos hablando de Petróleos de Venezuela o estamos hablando de una fábrica de creyones de colores o estamos hablando de una fábrica de ropa. En los tres casos, si se genera, si se suscita y desarrolla una huelga, deberán observarse servicios mínimos para preservar la unidad productiva y la integridad de las personas que allí presten servicio. Otro ejemplo
de preservación de la unidad productiva es la prohibición de huelgas extraterritoriales en el caso de el trabajo en el transporte aéreo, en el transporte terrestre o en el transporte marítimo o fluvial. Siendo que en estos casos es típico que el servicio se presta o puede prestarse dentro y fuera del territorio nacional, la ley establece la huelga no puede ejercerse fuera del ámbito donde se encuentran los centros de trabajo principales o de donde se desarrolla la organización de la actividad. Esto significa que si en el caso de una línea aérea venezolana se llama a huelga, los pilotos y el personal de a bordo, de aeromosas o sobrecargos, no podrán sumarse a la huelga hasta que aterrice el avión nuevamente en territorio venezolano. No pueden declararse en huelga cuando se encuentran en el exterior. Eso sería un ejercicio ilegal de la huelga. ¿Qué está buscando con ello la ley? Preservar la unidad productiva de tal manera que el empleador pueda adoptar las medidas necesarias para asegurar que esos bienes, barcos, aviones, camiones, etcétera, de su propiedad insertos o de su titularidad insertos en su empresa puedan ser conservados, mantenidos durante la huelga y luego, por supuesto, una vez superado el conflicto, reinsertados en la actividad productiva. Por eso es que queda prohibida en estos casos de trabajo en el transporte aéreo, marítimo, lacustre o terrestre, un ejercicio de la huelga fuera del territorio nacional conforme al artículo 488 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. La otra restricción, como decía, ya no mira la conservación del centro de trabajo ni la integridad de los trabajadores que, por excepción, deben prestar servicio, sino que se va a volcar en la garantía de los derechos de terceros, de los derechos fundamentales de la colectividad. Esto es entender que la huelga podría, más allá de afectar al patrón y sus trabajadores, también tener una repercusión peyorativa sobre la colectividad. Y en tanto ello afecte derechos fundamentales, será necesario restringir la huelga para evitar una vulneración de esos derechos fundamentales. Ahí entra la idea de la técnica de la ponderación de los derechos fundamentales, el principio de igualación de los derechos fundamentales, tienen la misma jerarquía y por lo tanto en caso de colisión tendrán que ponderarse, someterse a restricciones mutuas, de tal manera que no se produzca una vulneración de ese derecho fundamental. En este caso particular, estamos hablando, de conformidad con la legislación venezolana, de la noción de bienes y servicios esenciales, cuya paralización o alteración produce una afectación grave sobre la población. Artículos 484 del decreto Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, y 182 del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, que establece el catálogo de estos servicios y bienes esenciales a la colectividad. En estos casos particulares, por ejemplo, algunos obvios, salud, distribución de energía eléctrica, agua, recolección de basura, telecomunicaciones, etc. La legislación no prohíbe la huelga, pero impone servicios mínimos de funcionamiento. Esto es, la huelga no podrá en ningún caso ser absoluta, paralizar totalmente la actividad, sino que siempre se va a requerir una porción
de funcionamiento, es decir, de producción de bienes o prestación de servicios, para evitar que la afectación de derechos fundamentales de la colectividad sea exorbitante. ¿Cómo se fijan esos servicios mínimos? Por supuesto, quienes me oigan entenderán que es un proceso particularmente complejo, que el empleador y quizás la administración del trabajo tenderán a inflar esos servicios mínimos para restarle impacto a la huelga. Del otro lado, los huelguistas intentarán reducir a su mínima expresión estos servicios para que la huelga tenga el mayor impacto y, por lo tanto, componer el conflicto y alcanzar un acuerdo satisfactorio a los intereses que están tutelando. Y eso va a llevar a debates técnicos, a veces complejos y muy difíciles. Lo ideal en un ordenamiento que observe la libertad sindical es que esos servicios mínimos los fijen patronos y las organizaciones de trabajadores. Lamentablemente, en la legislación del 2012 se les sustrae esa facultad a los actores sociales y se la atribuye el Ministerio del Trabajo, la Administración del Trabajo, que es la que va a fijar unilateralmente esos servicios mínimos en violación, o por lo menos ese es mi criterio, de la libertad sindical. En todo caso, reitero, esto tiene que verse desde una perspectiva fundamental. Estas restricciones tienen que atender al criterio, a la técnica de la ponderación, y por lo tanto tienen que ser restricciones idóneas, necesarias y proporcionales, que en todo caso no, digamos, no reduzcan a la huelga a tal grado que la hagan absolutamente ineficaz. La huelga tiene que producir efectos peyorativos sobre la actividad productiva, porque si no, no es huelga. De tal manera que los servicios mínimos no pueden alcanzar un grado tal que haga inoperante el ejercicio de la huelga. Sobre esas medidas, en todo caso, adoptadas por el ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, fijando los servicios mínimos, existirá control judicial ex post si los actores consideran que afecta sus intereses, bien sea porque esos servicios mínimos son, digamos, exorbitantes, o por el contrario, no alcanzan una cuota adecuada para proteger esos intereses de terceros. Aquí, como dije antes, podrían intervenir terceros, tales como, o representantes de los intereses de terceros, tales como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la República, si fueran servicios públicos, las procuradurías estadales o el síndico procurador si es a nivel municipal. Quiero aclarar, hay servicios que se consideran esenciales a priori, hay servicios que pueden ser esenciales a posteriori, es decir, que en principio puede ejercerse la huelga sin ningún tipo de restricción o con restricciones apenas de conservación y mantenimiento, pero que por su duración o extensión podrían llegar a afectar gravemente algún derecho fundamental, caso en el cual correspondería imponer servicios mínimos de funcionamiento, o en algún grado donde ya sea inminente el peligro a la vida, a la seguridad de la población, podría inclusive prohibirse el ejercicio de la huelga y someterse entonces al conflicto a un arbitraje forzoso de conformidad con el artículo 492 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. De tal manera que, para cerrar esta idea y contrastarla con los criterios de la OIT, lo que quiero decir es: cuando la actividad donde se ejerce la huelga afecta intereses de terceros, más allá de las restricciones destinadas a conservar la unidad productiva y la integridad de los trabajadores, deberán mantenerse servicios mínimos de funcionamiento. Es decir, a pesar de la huelga, se seguirán produciendo bienes y servicios. Lo que pasa es que en proporciones menores, acotadas,
Y esa proporción dependerá de lo que se estime necesario, idóneo y proporcional para garantizar los intereses de terceros. Imagínense, por ejemplo, en el caso de Caracas, una huelga en su transporte subterráneo, en el metro. Obviamente se entenderá que se trata de un servicio esencial a la colectividad, cuya paralización absoluta pone en peligro la seguridad de la población. Eso no legitima a prohibir la huelga, pero sí a someterla a restricciones de funcionamiento, con lo cual no habrá una paralización absoluta, pero sí podría haber una paralización en ciertos horarios o en ciertas estaciones. Ese sería el servicio mínimo de funcionamiento y desde la teoría jus fundamental sería la ponderación entre el derecho al transporte y la seguridad y el derecho a la huelga. Una huelga ejercida limitadamente, un derecho al transporte y la seguridad afectados por el ejercicio de la huelga. Decía, además, hay actividades que a lo mejor al inicio no suponen una afectación directa a los intereses de la población, pero en el devenir, en su desarrollo, por la duración del proceso huelgario, por la expansión del proceso huelgario, podrían comenzar a constituirse en una amenaza a esos intereses. En ese caso, devendrían esenciales, son servicios esenciales a posteriori, caso en el cual se legitima la imposición de servicios mínimos de funcionamiento o cuando ya pongan en peligro inmediato la vida, seguridad o salud de la población, incluso podría prohibirse la huelga, hacerse cesar la huelga y someterse el conflicto a un arbitraje. Eso está previsto en nuestro ordenamiento jurídico, artículo 492 del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. A todo esto, ¿cómo se refleja o cuál sería el eco de este ordenamiento desde la perspectiva de la OIT? Bueno, los órganos de control de la OIT han desarrollado en lo que a estas restricciones de la huelga refiere dos nociones. De un lado, admiten lo que antes señalé, restricción de la huelga para preservar las unidades productivas y la integridad de las personas, la salud de los trabajadores. Hasta ahí no hay ninguna discusión. En cambio, donde es más difícil o compleja la discusión, se trata en los servicios de funcionamiento, toda vez que es una afectación directa de la huelga, toda vez que la actividad afectada por la huelga va a seguir funcionando, va a seguir produciendo bienes o va a seguir produciendo servicios, de tal manera que estaría de alguna manera en contradicción directa con los objetivos de la huelga. En ese caso, ¿qué han dicho los órganos de control de la OIT? Han dicho, la huelga es un derecho fundamental, es intrínseco a la libertad sindical, como hemos señalado reiteradamente, aparece implícitamente en el convenio 87, es un contenido inescindible de la libertad sindical. Solo puede prohibirse en casos claros y contundentes de servicios esenciales, es decir, servicios esenciales en estricto sentido. Es decir, aquellos cuya paralización pone en peligro inmediato la vida, salud y seguridad de la población. Solo en esos casos la huelga es susceptible de prohibición. Ejemplos. Huelga en servicios de salud en emergencia. Servicios de control de tráfico aéreo. Distribución de agua, distribución de energía eléctrica. Son servicios esenciales en estricto sentido, donde los ordenamientos jurídicos nacionales podrían incluso prohibir la huelga y, por supuesto, ofrecer a los actores sociales mecanismos alternativos de solución del conflicto. Por ejemplo, el arbitraje. Por ejemplo, una conciliación o mediación a través de unos órganos especializados. Pero no resultaría
incompatible con el convenio 87, prohibir la huelga si son servicios esenciales en estricto sentido. Si no son servicios esenciales en estricto sentido, pero tienen una trascendencia económica, cuya paralización afectaría gravemente a la sociedad, entonces lo que admiten los órganos de control es que en lugar de prohibirse la huelga, se impongan servicios mínimos de funcionamiento. Es el caso de la paralización de la industria petrolera en un país que depende mayoritariamente de la misma. Podría entenderse entonces que se trata de un servicio de utilidad pública trascendental, donde la huelga es ejercible, pero se le puede imponer a los trabajadores huelguistas servicios mínimos de funcionamiento. Es lo que ocurriría, por ejemplo, en el sector turismo, en aquellos países que dependen en gran medida de esta actividad. Podrían declarar los servicios de utilidad pública, podrá ejercerse la huelga, pero tendrán que mantenerse servicios mínimos de funcionamiento. Con lo cual, lo que quiero atajar con ello, ya para cerrar este punto, es que el ordenamiento jurídico venezolano, por lo menos formalmente, literalmente, es cónsono con los criterios de la OIT. Porque si bien tenemos un catálogo amplio de servicios que se denominan esenciales, no se está prohibiendo la huelga. Se les está restringiendo a través de servicios mínimos de funcionamiento. Con lo cual, en la nomenclatura oitiana, estamos atribuyéndole el tratamiento de un servicio de utilidad pública. Por eso es que, en mi criterio, hay compatibilidad absoluta entre el régimen de restricciones a la huelga formalmente establecido en la ley venezolana y el convenio 87 de la OIT. Otra cosa distinta son las restricciones que ya señalé antes, por ejemplo, en materia de concepto de huelga, incompatible con el convenio 87, cómputo del preaviso huelgario a partir de la admisión del funcionario administrativo, sin consecuencias si incumple los lapsos legales, incompatible con el convenio 87. Pero en esta materia creo que hay formalmente compatibilidad. El sistema venezolano no prohíbe la huelga, formalmente. Solo la restringe cuando entiende que se trata de servicios o bienes esenciales a la colectividad. Y esa restricción supone servicios mínimos de funcionamiento, que deben ser fijados, como he señalado reiteradamente, bajo un criterio de ponderación. Tienen que ser los servicios estrictamente idóneos, necesarios y proporcionales para garantizar las necesidades y los derechos de terceros. Para cerrar y terminar, simplemente advertir, sin perjuicio de retomar algunos de los aspectos que he señalado en una próxima sesión y poder profundizar en ellos, dejar en claro que la huelga es la manifestación emblemática del conflicto colectivo laboral, pero no es la única. Es emblemática porque se traduce en una insubordinación colectiva, donde los trabajadores, que por definición están sometidos al poder subordinante del empleador, al deber de obediencia frente al empleador, van a incumplir, a abstenerse de prestar servicio, que es su obligación fundamental. Y lo hacen o pueden hacerlo y están legitimados para hacerlo porque se desarrolla o se ejerce como manifestación de un conflicto colectivo laboral gestionado por un sujeto colectivo representativo. Pero esta huelga no es la única manifestación del conflicto colectivo laboral. Hay otras manifestaciones no reguladas por la ley, distintas de la huelga en el sentido de que no suspenden, no paralizan, ni alteran el ritmo ordinario del proceso productivo. Por ejemplo, aquellas que derivan de derechos fundamentales inespecíficamente laborales. Los derechos a la libre expresión del pensamiento,
el derecho a manifestación, etc. Y ahí señalo, para terminar, algunos ejemplos. En medio del conflicto, los sujetos colectivos pueden hacer declaraciones conflictivas. Particularmente relevante en esta materia, no voy a detenerme en este momento, sobre los derechos colectivos, la representación de los trabajadores y el derecho a la libre manifestación del pensamiento, la libertad de expresión. Es el caso Lagos del Campo, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Lagos del Campo contra Perú, en el año 2017, donde un representante de los trabajadores fue despedido por declaraciones que hizo a la prensa, que fueron consideradas por el empleador injuriosas, y lo despide. Y luego la Corte Interamericana analiza lo que supone la función de representación de los intereses de los trabajadores, la latitud de la libertad de expresión en esos casos, y considera que se produjo una violación directa de los derechos humanos a la libertad sindical, al derecho al trabajo de este dirigente. Lo que quiero decir es que, independientemente de la huelga, la organización de los trabajadores y sus dirigentes tienen derecho a hacer declaraciones públicas sobre el conflicto, y eso puede, sin duda, afectar al empleador y tener un peso muy relevante en medio de un conflicto. Pueden los trabajadores también, en lugar de paralizar las actividades, hacer notar el conflicto a través de ciertos atributos externos. Hay un caso conocido por el Comité de Libertad Sindical de la OIT en Filipinas, donde los trabajadores de un hotel, con ocasión de un conflicto, decidieron manifestarse, todos apareciendo a laborar con afeitados radicalmente, ¿no? Y eso fue tomado por el empleador como un desacato, una violación, una huelga ilegal. El Comité de Libertad Sindical manifestó: esto es parte del derecho de los derechos fundamentales de los trabajadores, de la libre expresión. Es ciertamente una manifestación de conflicto, no es una huelga, por lo tanto no tenía por qué cumplir con los requisitos de la ley. Algunos trabajadores en conflicto pueden aparecer, por ejemplo, a prestar servicios con algunos cartelones sobre su ropa, con unas etiquetas sobre su ropa, advirtiendo sobre sus pretensiones o sobre sus frustraciones con ocasión del conflicto. Eso no es una huelga estricto sentido, porque no altera el ritmo ordinario del proceso productivo, es una manifestación conflictiva y tendría que estar amparado por estos derechos fundamentales, inespecíficamente laborales. Concentraciones sin alterar la actividad, marchas hacia las autoridades públicas, hacia televisoras, etcétera, actitudes de desplantes, trabajadores que no le responden saludos a sus supervisores, le dan la espalda, etcétera, son manifestaciones conflictivas no huelgarias. Piquetes, presencia de trabajadores con cartelones, consignas en las afueras del centro de trabajo, en las inmediaciones o en sus ratos de descanso, inclusive dentro del centro de trabajo, sin alterar la actividad productiva, sin incurrir en violencia, serían manifestaciones conflictivas no huelgarias amparadas por nuestro ordenamiento jurídico. Dejar de colaborar con el empleador. Por ejemplo, era muy típico en la Venezuela, digamos, que transitaba sus años de normalidad productiva, que los conflictos colectivos laborales que se desarrollaban en épocas de intensidad de demanda pudieran manifestarse no tanto por huelga, sino a través de dejar de colaborar con el empleador en el ejercicio de horas de trabajo en horas extraordinarias. Toda vez que el empleador organizaba la actividad, contando con que sus trabajadores iban a laborar más allá de la jornada ordinaria para atender el énfasis de la demanda, y sin embargo, con ocasión del conflicto, los trabajadores colectivamente se negaban a prestar esos servicios, y eso causaba un daño sin que ello sea equivalente a la huelga, porque en definitiva se trataba de jornadas extraordinarias
más allá de los deberes dimanantes del contrato de trabajo. Lo que quiero decir con esto es que la huelga tiene una centralidad, un protagonismo histórico, una raigambre en toda la teoría del derecho del trabajo, es el símbolo máximo de coacción frente al empleador porque supone la paralización o alteración del proceso productivo, pero no es la única manifestación y en muchos casos ni siquiera es la más eficaz ni a la que más se recurre. A veces estas manifestaciones públicas, apariciones en medios de comunicación, actitudes hostiles, digamos, o de dejar de prestar colaboración, pueden tener un impacto mayor sobre los empleadores y coadyuvar a la resolución del conflicto. Esto sería la introducción que quería presentar a propósito del tema sobre el conflicto colectivo laboral. Y solo me resta sugerir que sean revisadas los textos, donde con mayor detalle, con mayor precisión, se citan las normas, se ahonda en la jurisprudencia, que pueden aclarar cualquier duda que pudiese surgir de esta acelerada exposición que acabo de hacer. Muchísimas gracias.